sus asientos. Muchas bendiciones para todos. Ya estamos aquí nuevamente en Ciudad Ojeda, estado Zulia. Tuvimos un viaje al estado Mérida. Parece que Mérida no nos quería dejar venir. Esa tierra necesita lo apostólico. Amén. Pues gracias a Dios le dijimos: Mérida, tenemos que irnos porque nuestra tierra es el Zulia. Amén. Seguimos con la serie Rompimiento, Transformación y Vida. Tema número 5 de esta serie de mensajes se titula Sanidad por la palabra de vida. Diga conmigo: sanidad por la palabra de vida. Levante sus dos manos y diga conmigo: hoy voy a recibir sanidad por la palabra. Y vamos a leer, seguimos con el estudio, los mensajes basados en el Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a leer el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 4, desde el verso 43 al verso 54. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos les recibieron. Diga conmigo: los galileos les recibieron. Dice: habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Estamos en un nuevo mes de septiembre, un nuevo tiempo, una nueva estación, y declaramos por la fe que en este mes Dios va a hacer cosas poderosas y maravillosas. Siempre al comenzar un nuevo mes, al comenzar un nuevo día, al comenzar una nueva semana, nosotros debemos estar expectantes. Debemos tener la expectativa de que algo nuevo y poderoso se va a manifestar a nuestro favor para cumplir el propósito eterno. Nosotros no podemos esperar el futuro, esperar cada día o cada nueva semana o cada mes con una actitud de derrota, con una actitud de incredulidad. Tenemos que creer que las cosas van a ir de mejor a mejor. Vamos a caminar de gloria en gloria, de poder en poder. Por eso yo quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado: deja el pesimismo, deja esa actitud de derrota, de queja, y a partir de hoy vamos a confesar la palabra del Señor, que nos va a ir bien en el mes de septiembre. Levante sus dos manos y diga conmigo: en estos meses que queda de este año,
nos va a ir bien. ¿Por qué nos va a ir bien? Porque la palabra de Dios dice que al justo le irá bien. Así que a nosotros nos va a ir bien. Amén. Entonces, antes de comenzar con el tema basado en este pasaje, quiero decirle a los servidores que ya cuando yo comience a predicar, no dejen pasar a más personas, porque si llega el servicio, ¿a qué hora? 9:30, ya son las 10:35 y como que los servidores tienen un chanchullo que siempre meten a gente ya como a las 11. Así que por favor no me des, porque entonces yo estoy predicando, la gente va entrando y me va interrumpiendo. Amén. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, acuéstate temprano el sábado, llega temprano y así disfrutas de la alabanza y disfrutas de la palabra. Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí trabajan? ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Qué pasaría si usted llega 1:30 tarde? Entonces a veces para nosotros como que lo secular vale más que lo espiritual. Al trabajo llegamos media hora antes, al servicio llegamos 2 horas después. Entonces eso no es honra para el Señor. Amén. Así que vamos a empezar a honrar al Señor aún llegando temprano al servicio. Antes de comenzar con la palabra, quiero hablarles y enseñarles brevemente acerca de los bautizos, y debemos entender que la mejor forma de aprender la importancia de la bendición de ser bautizado es viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra del Señor y vamos a leer Mateo. Quiero dar meditación breve antes de entrar a la palabra. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas. He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si leemos Juan capítulo 3 verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, fue Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser Dios encarnado, el creador del universo, él entendió que necesitaba ser bautizado. Porque si Jesús entendió que debía ser bautizado y el mismo Hijo de Dios fue bautizado, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender que el bautismo es una bendición? O sea, la persona que va a ser bendecida no es Dios, la persona que va a ser bendecida es la persona que se va a bautizar. Así que Jesús entendió eso y dijo: yo tengo que moverme, yo tengo que accionar. Yo estoy en Galilea, pero voy a ir a buscar a Juan al Jordán, porque yo necesito ser bautizado. Jesús no esperó que Juan el Bautista le alquilara un bus. Jesús no esperó que le prepararan todo, que lo fueran a buscar, que le dieran una charla, que lo motivaran, que oraran y pusieran las manos, los pies para que él se moviera. No, Jesús mismo fue a buscar ser bautizado. Hoy en día es al revés. Hoy en día como que nosotros tenemos que rogarle a la gente que se bautice sin entender que es una bendición. Así que dile a la persona que tiene: si tú no te has bautizado, sigue el ejemplo de Jesús y muévete, inscríbete. Dile a tu líder: yo me quiero bautizar, yo quiero recibir esa bendición de mi Padre Celestial. Levante sus dos manos y diga conmigo: el bautismo es una bendición.
No, es que si me bautizo, ya soy religioso y no me salvo, eso es un compromiso. No, yo no estoy preparado, yo vivo en concubinato, yo vivo esto, yo no puedo ser bautizado. Escúcheme, la palabra de Dios dice: cree en Jesús y será bautizado y será salvo. ¿Cuántos quieren recibir esa salvación? Si usted cree, la confirmación de su fe es ser bautizado. Si usted no cree, usted dice: no, yo no quiero ser bautizado. Entonces esa es la confirmación de que usted no cree en Jesucristo. Amén. Entonces nosotros debemos seguir la fe y el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No son los pastores, no son los apóstoles, los líderes que tienen que obligar, convencer a las personas para que se tengan que bautizar. Si la persona tiene un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, esa persona misma buscará a ser bautizada. Ahora, como nosotros estamos en un mundo moderno donde todo cuesta, nosotros tenemos que buscar un autobús, tenemos que buscar una piscina, porque no podemos irnos al río Jordán porque queda en Israel. No lo podemos bautizar en el lago porque sale en negro, lleno de petróleo. Así que tenemos que buscar una comodidad para que sea bautizado. Pero la piscina no es gratis, ni el transporte es gratis. Todo tiene un costo en esta vida. Entonces, por eso nosotros cobramos algo simbólico que no le queda nada a la iglesia. Más bien a veces tenemos que poner de $4. $4 ahorita es una hamburguesa. Y la gente da $4 para comerse una hamburguesa, pero para recibir una bendición eterna le cuesta. Amén. Entonces, en el camino, levante sus dos manos, diga conmigo, en el camino de irnos a bautizar, tenemos que vencer la oposición. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, verso 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. En este caso, la oposición fue del mismo Juan el Bautista, que no quería que Jesús fuera bautizado. Y Jesús le dijo: me tienes que bautizar, tú no me vas a hacer tropiezo y obstáculo, yo necesito bautizarme porque es necesario que se cumple toda legalidad y tú no me vas a robar la bendición. Así que Juan el Bautista lo dejó. Entonces, cuando nosotros decidimos bautizarnos, se van a levantar cosas. Se va a levantar la familia, te va a dar diarrea, vienen problemas, vienen dificultades. Amén. Viene oposición, la gente te va a decir: no estás preparado. Vienen tus pensamientos mismos que te dicen: tú no estás preparado para ser bautizado. Le quiero decir una cosa: nadie está preparado para ser bautizado. Lo único que se necesita es creer. Y si usted cree, usted va a destruir, a quitar toda oposición, porque usted va a decir: nadie me va a robar la bendición de ser bautizado. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir más fuerte al Señor? La oposición, los problemas, demuestra que es una bendición. La tiniebla no le conviene que tú seas bautizado. Por eso se va a oponer a ti. Tú dices: me quiere robar la bendición. No me voy a dejar robar la bendición. Sea como sea, a mí me van a meter en esa piscina y voy a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y voy a salir como una persona nueva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sucede cuando somos bautizados? Dice Jesús: después que fue bautizado, subió luego de las aguas. He aquí, los cielos fueron abiertos. Levante sus dos manos, diga conmigo: cuando soy bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cielos se me abren. Jesucristo no fue bautizado cuando era un niño. Jesucristo fue bautizado ya cuando era un hombre. Por eso en la Biblia usted ve el bautizo de personas, porque la persona que se va a bautizar tiene que tener una decisión de creer y de arrepentirse. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque para que la persona sea bautizada tiene que creer en el Señor,
tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesucristo se bautizó y los cielos se abrieron. Cuando usted confirma su fe a través del acto profético y el acto de la fe de ser bautizado, lo que está cerrado se le va a abrir. El cielo se le va a abrir y usted va a tener respaldo del cielo. Usted va a tener respaldo de los ángeles de Dios. Usted va a tener la bendición del Señor, porque ser bautizado es una bendición. Levante sus dos manos, diga conmigo: ser bautizado es una bendición. Amén. Apóstoles que viven en concubinato, la Biblia no dice primero cásate de ser bautizado, no, la Biblia dice cree, te bautiza y después resuelves esa situación y te casas, porque también hay que entrar en legalidad, pero eso no es impedimento de que no seas bautizado. No que no estoy preparado, vence la oposición. Si estás preparado, solo lo que se necesita es creer. Es que necesito estar 2 años en la iglesia porque a mí me enseñaron en otra iglesia que tengo que pasar un discipulado de 3 años. Mentira. La Biblia dice en Hechos capítulo 8 que Felipe le predicó a un eunuco y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Solamente cree en el Señor. Y agarraron un charquito y le metieron al negro y lo bautizaron. Era un eunuco de Etiopía. O sea, él no dijo, no voy a esperar un tiempo, no, bautízame ahí, un chaquito, méteme ahí en el nombre del Padre, del Hijo y voy a ser bautizado. Porque él entendía que necesita ser bautizado rápido. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile: necesitas esa bendición rápido. Amén. A cielos abiertos. Quiero que no me interrumpan hablando tanto, por favor. ¿Qué significa cielos abiertos? Significa acceso a lo celestial. Levante sus dos manos, diga conmigo: acceso a lo celestial, riquezas del reino, bendición abundante, respaldo del cielo. Levante sus dos manos, diga conmigo: me conviene ser bautizado. Ahora con esto no estoy diciendo: ay, apóstol, yo me bauticé, pero ahora tengo más ganas de bautizarme de nuevo. No. Ya el bautizo en el cristianismo es una sola vez. Nosotros no creemos en estar rebautizando y rebautizando a las personas. El bautismo es una sola vez. Yo me he bautizado una sola vez. Mi esposa se ha bautizado una sola vez. ¿Cuántos se han bautizado una sola vez? Entonces hay gente que se aparta y regresa al Señor. No, yo quiero pasar por el proceso de nuevo y bautíceme de nuevo. No, ya usted se arrepiente, se reconcilia con el Señor, pero si usted ha sido bautizado, no necesita bautizarse de nuevo, porque eso es una experiencia de una vez. Jesucristo no andaba buscando a Juan cada momento para que lo metieran en el Jordán. Amén. Se quedaron callados. Apóstol, me quitó el ánimo, yo quería bautizarme de nuevo y después meterme en esa piscina porque ando estresado. La otra bendición de bautizarse es que el Espíritu de Dios viene sobre ti. Mateo capítulo 3 verso 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas. He aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió como paloma y venía sobre él. Cuando una persona confirma su fe a través del bautismo, esa persona es llena del Espíritu Santo. Recibiréis poder para que el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti. Entonces hay gente que no es llena del Espíritu de Dios porque tienen años, tiempos en la iglesia y no se quieren bautizar. Si no te bautizas y tienes tiempo aquí y no te has bautizado, eres un cristiano incompleto. Necesitas esa bendición. ¿Están aquí? Levante sus dos manos y diga conmigo: para que tenga cielos abiertos, tengo que bautizarme. Si yo quiero el poder del Espíritu de Dios, tengo que bautizarme. ¿Cuántas personas que están aquí no se han bautizado y se van a bautizar en el próximo? Levanten la mano bien en alto, no tengan temor, ¿verdad? Pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie todos los que se van. Amén. Esta palabra es para ustedes. Y el próximo sábado 10 de septiembre ustedes van a recibir esa bendición.
que nada le impide recibir esa bendición. Aplaude fuerte al Señor. Pueden sentar. Cuando eres bautizado, la voz de Dios se hará más clara en tu corazón. Dice, y hubo una voz del cielo que decía, Mateo 3:17, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para mí, escuchen bien, les quiero decir mi experiencia. Cuando yo fui bautizado, cuando yo salí de las aguas, yo empecé a llorar, pero no de tristeza, sino que me embargaba una alegría, una presencia de Dios impresionante. Sentía fuego, sentía la presencia de Dios, y desde ese momento que me bauticé, mi vida cambió para siempre. Porque cuando tú te bautizas en agua, que te sumerges, ahí proféticamente tu viejo está siendo sepultado. Y cuando tú sales de las aguas, tú naces a una vida nueva. El hombre nuevo sale de las aguas, y el hombre fracasado, derrotado, se queda ahí. Así que es una bendición ser bautizado. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Yo quería dar esta meditación porque hay muchos mitos, muchas cosas incorrectas que no están basadas en la palabra en cuanto al bautismo. Y le voy a pasar también esta meditación a los líderes para que en la casa de salvación den esta meditación, porque es necesario que la gente se bautice. Ahora seguimos con el mensaje de Juan, capítulo 4, Juan 4, verso 43 al 46, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. En el estudio del Evangelio de Juan, nosotros vimos que en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús le habla a Nicodemos, el Señor nos revela el fundamento de la regeneración, de ser regenerado. Ser regenerado es recibir la vida de Dios. Amén. Es ser transformado, es un cambio de genética espiritual. Pero en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, pudimos ver la satisfacción espiritual, el ser satisfecho por el agua del Espíritu, el ser satisfecho en nuestra sed espiritual y el hambre por la palabra del Señor. Pero en este pasaje de Juan capítulo 4, versos 43 al 54, vemos cómo el Señor se revela en sanidad. Diga conmigo, regeneración, satisfacción y sanidad. ¿Cuánto dicen amén? No puede haber sanidad si no hay regeneración. No puede haber sanidad si no estás satisfecho con la vida del Espíritu y con la palabra del Señor. Jesús estuvo 2 días en Samaria, donde muchas personas creyeron en Él. Mucha gente honraron la palabra que el Señor dijo, y el testimonio de la mujer samaritana, que esta mujer samaritana era una promiscua y fue totalmente transformada por el poder del Señor. Así que el Señor se sorprende, y Él dice, se sorprende por la honra que recibió en Samaria, y por eso Él dijo en Juan 4, verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, porque Jesús salió de Judea. Yo estudiando esto estoy aprendiendo geografía bíblica. Jesús salió de Judea porque en Judea lo querían matar, porque Él estaba bautizando más discípulos que Juan,
los fariseos vieron que Jesús era un peligro. Él entendió eso y salió de Judea. En Judea no honraban al Señor, y era el lugar donde tenían que honrar al Señor. Así que Jesús se sorprende y Él dice: en Samaria, la ciudad de los enemigos de los judíos, me honraron. Creyeron en mí, creyeron en mi palabra. Esa ciudad, Sicar, fue totalmente transformada. Porque no hay profeta sin honra si no está en su tierra. Están aquí. Jesús fue criado en Nazaret. Y cuando llegó a su tierra, la gente murmuraba y lo menospreciaba por ser de esa tierra. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el verso 53 al 57. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Ese no vive al lado mío. Yo conozco a su mamá, María. Yo sé quiénes son sus hermanos: Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No están sus hermanas con nosotros? Sus hermanas, algunas se casaron con nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿De dónde tiene esa sabiduría y ese poder si ese jugaba metra con nosotros? Si ese jugaba trompo con nosotros. Si nosotros lo vimos estudiar en la misma escuela. Lo menospreciaban. Como Jesús se crió en Nazaret, cayeron en familiaridad. Entonces, a veces cuando sucede que cuando alguien es de un lugar, de una tierra, incluso de una familia, y son personas que son usadas por Dios, la misma gente de su familia lo menosprecia. La misma gente que vive en la ciudad lo menosprecia. Pero cuando esa persona sale a otro lugar, lo honran y Dios lo usa poderosamente. Porque a veces la gente cae en familiaridad. Cuando nos acostumbramos a una persona, un ministro del Señor siempre está ahí con nosotros, está ahí, lo vemos todos los domingos y nos acostumbramos a esa persona, lo menospreciamos, pero cuando viene alguien internacional, alguien de afuera, nos alborotamos. Y no se valora lo que hay dentro de la casa. Yo quiero felicitar a los muchachos de la alabanza de la oración, lo están haciendo excelente. Necesitamos traer a otros equipos de alabanza que lo están haciendo bien. Pero a veces nosotros valoramos más a los equipos de alabanza de afuera que el equipo de alabanza que se está levantando. A veces se valora más a otras mujeres predicadoras que a la mejor predicadora, que es mi esposa, que está aquí. A veces se valora más a otros predicadores, y usted va a ver, esta enseñanza le va a recordar la actitud de las personas cuando venga a la conferencia. Cuando venga la gente internacional. Están aquí. Van a andar todos emocionados. Pero aquí, entonces cuando predica el apóstol se duerme. Porque hay un menosprecio y nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con ese dicho. A partir de ahora declaramos que vamos a honrar a los ministros y lo que Dios nos ha dado como iglesia. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Entonces nadie, pongan atención, nadie puede recibir una palabra de vida que traiga sanidad hasta que no saque de su corazón la deshonra. Nadie puede recibir una palabra de vida que lo destrabe, que lo libere, si no saca de su corazón la murmuración y el menosprecio a los ministerios de la casa. Porque levante sus dos manos y diga conmigo: sin honra no hay milagros. Y la honra es la anticipación
de la fe. Por eso es que dice la palabra en Mateo capítulo 13, versos 57 y 58, dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer multitud de milagros en Nazaret porque la gente lo menospreciaba. ¿Están aquí? Cuando yo fui a Valencia a predicar y vi la manifestación del Señor, que cuando empecé a ver la manifestación del Señor, hasta me dio temor por el poder de Dios que se manifestó. Gente tirada en el piso llorando, gente que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo recibió. Gente que después que salió de la reunión en sus carros andaban llorando, quebrantados por el poder de Dios. Gente que en ese día, en esa noche no pudieron dormir, todos bajo el poder del Señor. Gente que cuando yo estaba predicando en ese local, 250 personas estaban adentro, 250 personas estaban afuera y ni se movían. Llovió y la gente se mojó, pero no dejó de escuchar la palabra. Yo dije: algo está pasando. Yo me quedé totalmente sorprendido, porque incluso una vez en Caracas yo estaba ministrando, yo siempre tiro agua. ¿Se acuerdan que yo me emociono a veces les tiro agua porque los veo acalorados? Proféticamente les tiré agua y cuando empecé a tirar agua, la gente que le caía el agua caía bajo el poder del Señor. Eran sanados, eran liberados, lo profético se manifestó. ¿Por qué? Porque a veces, ¿por qué no sucede a veces esto que debería suceder aquí? Porque la gente se acostumbra al apóstol Olga. Porque no hay honra. Si nosotros honramos la unción apostólica que está en esta casa, tu vida va a ser transformada. Y no va a haber pocos milagros, va a haber una multitud de milagros. Levante sus dos manos y diga: a partir de hoy vamos a honrar a los ministros de la casa y vamos a recibir multitud de milagros, y la palabra profética se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Pues tenemos que creer, honrar lo profético, honrar a los profetas y a la palabra profética, porque segunda de Crónicas 20 dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Mucha gente que yo he soltado palabra profética, que han creído, han salido de la escasez, han salido de la deuda, han recibido milagros financieros. Pero si usted no cree, si ahí viene el apóstol Olver con su positivismo, hablando de prosperidad cuando andamos pelando, si usted no cree eso, usted va a estar en miseria. Porque la palabra de Dios es poderosa. Levante sus dos manos, diga conmigo: la palabra de Dios es poderosa. Mire lo que dice el Salmo capítulo 107, el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Si estás enfermo y usted cree esta palabra, usted valora esta palabra, usted está atento a esta palabra, recibe en su espíritu, Él envía su palabra y usted va a ser sanado. Él envía su palabra y te libera de las ruinas. Salmo 107, verso 20. La palabra es la que nos libera de la escasez. La palabra es la que nos libera de la miseria. La palabra de Dios creída, recibida, impartida en nuestro espíritu es lo que te va a librar de tu situación económica, porque yo creo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que Él envió su palabra y te libra de las ruinas, así va a ser. Cree la palabra en tu corazón, no importa las circunstancias que hay en este país, Dios te va a prosperar y Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Vamos a gritar y a aplaudir fuerte al Rey. Amén. Cuando Jesús llegó a Samaria, los samaritanos los recibieron y creyeron y fueron transformados. Cuando Jesús llegó a Galilea,
Juan 4, 45. Cuando Jesús vino a Galilea, los galileos los recibieron. También los recibieron. Amén. Por los milagros que Jesús hizo cuando fue a la fiesta, cuando fue al templo a predicar, hizo muchos milagros y creyeron. Y vino Jesús y los recibieron. Samaria recibió a Jesús. Galilea recibió a Jesús. Judea menospreciaba a Jesús. Nazaret menospreciaba a Jesús. ¿Por qué los galileos también recibían a Jesús? ¿Por qué Galilea era tan especial? Porque una de las señales que Jesús hizo, la primera señal, fue en Galilea, Caná de Galilea, donde transformó el agua en vino. Hay lugares, hay ciudades donde Dios se manifiesta más en milagros, prodigios y sanidades y liberaciones que en otros lugares. Pero eso tiene que ver no con los aires, tiene que ver con el tipo de persona que vive en esa ciudad. Porque los que crean el ambiente de una casa son los que viven en esa casa. No, apóstol, yo estoy aquí, yo vivo aquí en esta casa, pero siento un ambiente de contienda y de pleito. Ese ambiente de contienda y de pleito está porque la gente que vive ahí vive en pleito y en contienda. Yo les quiero decir una cosa. Dele gracias a Dios de vivir en Ciudad Ojeda. Amén. Dele gracias a Dios por la transformación que está sucediendo en Ciudad Ojeda. Esto no es normal. En otros lugares donde no tienen un ministerio apostólico, una palabra apostólica que ora por las personas, ora por el alcalde, ora por la ciudad. En otros lugares no sucede lo que sucede en Ciudad Ojeda. Yo llegué a Mérida y los primeros días nosotros no dormíamos de la opresión espiritual que había ahí. Pesadillas, opresión de las tinieblas. Sentía la necesidad de esa ciudad que es importante, de la palabra apostólica que nosotros tenemos. Me daba tristeza el ambiente que había ahí, la frialdad espiritual que había ahí. Pasamos por todas esas vías, por todos esos pueblos. Caja Seca está totalmente destruida. La gente usted se debe alegrarse por lo que sucede aquí en Ciudad Ojeda y va a seguir sucediendo, porque la gente para echar gasolina ya tiene que calarse una cola de 8 días. Miseria, la gente se está yendo de esos pueblos porque la carretera totalmente destruida. Entonces, cuando nosotros salimos a otros lugares, valoramos lo que tenemos en casa. Valoramos el poder que Dios nos ha dado como iglesia para orar, para interceder y para creer la palabra profética. Si usted cree la palabra profética, usted va a ser prosperado, usted va a ser bendecido. Esta ciudad va a ser levantada. Esta ciudad es como Galilea, una ciudad donde Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Un lugar de milagros, un lugar de crecimiento, un lugar de multiplicación. Así que quite esa cara y alégrese por las grandes cosas que Dios está haciendo en esta ciudad. Dios es bueno. En otros lugares me contaron de una persona que se congrega en una iglesia en Bogotá. Tiene 3 años, 2 años allá, no sé cuántos años tiene en Bogotá, era de la iglesia. Y no tiene ni un amigo en esa iglesia. No conoce a nadie. Porque son como iglesias católicas, porque yo estuve en una iglesia por allá, por Medellín también, y la gente como entra, sale, es como ir a una iglesia católica, donde nadie se conoce, donde no hay comunión. Alégrese por estar en esta iglesia, donde hay comunión, donde hay casas de salvación, donde hay amor, donde hay abrazo, donde la gente, a veces tengo que apagar la luz y son las 2 de la tarde y la gente no se quiere ir.
compartiendo. Entonces, este lugar, levante sus dos manos, ya como la Confraternidad Cristiana Nueva Jerusalén, en Ciudad Ojeda, es especial. La gracia de Dios y la bendición de Dios está en este lugar. ¿Cuántos se alegran con eso? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos dan una alabanza al Rey? Entonces Jesús pasó a un lugar de Galilea, Caná de Galilea, donde hizo la primera señal o milagro en su ministerio. Allí transformó el agua en vino. Era un lugar especial, un lugar de bendición. Hay lugares como Samaria de gente que tiene sed y hambre de Dios por su palabra. Hay gente y lugares como Caná de Galilea donde la gente obedece y Dios transforma lo ordinario en extraordinario, donde Dios transforma el agua en vino. Entonces un oficial del rey, posiblemente un centurión de Capernaum, tenía un hijo que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Al enterarse que Jesús estaba en Galilea, Galilea de los gentiles, porque también era menospreciado por los judíos, se fue allá para pedirle al Señor que sanara a su hijo. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese o que viniese con él a Capernaum y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Los lugares, las regiones, las ciudades marcados por una señal, por milagros, por prodigios del Señor, por la fe y la honra de la gente que vive allí, va a hacer que gente importante venga para acá. Va a ser que gente, oficiales del rey, gente importante, empresarios importantes, ministros importantes, gente de revelación, venga a Ciudad Ojeda. Levante sus dos manos, diga conmigo, por causa de la iglesia del Señor en Ciudad Ojeda. Levante sus dos manos, diga conmigo, empresarios, empresa, gente importante, gente de recursos, va a invertir en esta ciudad. Yo lo quiero declarar proféticamente por la fe en esta palabra. Pues escuche bien, ¿sabe por qué la gente importante va a venir? Porque sabe que Jesús se está moviendo en Ciudad Ojeda. Saben que aquí en Ciudad Ojeda hay ministerios de liberación, hay ministerio de sanidad, hay ministerio de milagro, hay ministerio de vida, hay ministerio de revelación. Levante sus dos manos, escuche bien. Ciudad Ojeda apenas está comenzando del crecimiento y la transformación que viene para esta ciudad. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? ¡Aplaude! Pueden sentar. Creo que Ciudad Ojeda es una Caná de Galilea. Un lugar que puede verse pequeño en lo físico, pero es grande en lo espiritual. Puede ser menospreciado por los ojos de los hombres, pero valorado ante los ojos de Dios. Se va a venir gente importante en lo espiritual. Vendrá a esta ciudad gente de peso, de palabra y unción. O sea, la conferencia, no vea la conferencia como algo menospreciable. Que venga el pastor John Jiménez, que es un ministro que Dios lo usa en sanidades, milagros. Cuando lo traímos, vimos sanidades y milagros poderosos. Amigo de pacto. Es una bendición. Que venga alguien de Valencia, que es un hijo ministerial, el pastor Alberto Páez, que cuando vino tenía 10 personas, hoy tiene 500 personas. Por la unción apostólica. Jonathan, también un ministerial que cuando estuve allá dijo: yo voy para allá, apóstol, a apoyar. Eso no lo hace cualquiera. Amén. Que venga el apóstol Lucas Márquez, que es un maestro de revelación al nuevo pacto, y que nosotros tengamos el privilegio que venga y nos ministre aquí. Es una bendición.
el apóstol Pablo Salazar. Entonces eso son 5 días de entrenamiento. Son $10 la entrada, $2 por día. No es nada para lo grande que nosotros vamos a recibir. Vamos a recibir alabanza, 5 días de entrenamiento. ¿Para qué? Para que diciembre sea las mejores navidades y el 2023 sea un año de bendición, de abundancia y de activación a favor de nuestras vidas. Así que alégrese porque viene gente importante para su domena. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos lo pueden ver? Así que dile a la persona que tienes que motivarte a asistir en esa conferencia. ¿Saben una cosa? Hay gente de Caracas, gente de Valencia, gente de otros lugares que quieren venir aquí a quitarte tu puesto. Si los de Ciudad Ojeda no se ponen pila, y hay otras congregaciones nuevas de Jerusalén, si tú no te pones pila, te vas a quedar por fuera, como la guayabera. Y te vas a perder esa bendición. Entonces, creer en la palabra viva de Dios creer en la palabra viva de Dios hace que lo que está a punto de morir resucite, y lo que esté a punto de perderse lo recuperes. En Juan 4 verso 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y les rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, ven conmigo antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, ya tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús dijo y se fue. Este oficial del rey vino a Jesús, le rogó que lo acompañara para ayudarlo en un momento crítico donde su hijo estaba a punto de morir. Este hombre estaba desesperado. Cuando nosotros que tenemos hijos vemos que está enfermo, si es niño nos desesperamos, nos preocupamos. Imagínense que esté a punto de morir. ¿Cómo eran los pensamientos y los sentimientos de este hombre? Y él les rogó al Señor. Y esto nos enseña algo. La oración de ruego son oraciones de emergencia que se expresan cuando alguien o algo está a punto de perderse, o algo o alguien está a punto de morir. Oraciones de ruego es cuando una persona está enferma gravemente, está moribundo, como el hijo del oficial. Oraciones de ruego, de intercesión fuerte, es cuando un esposo, una esposa ve que su matrimonio está grave y está a punto de destruirse. Una oración de intercesión fuerte, un gemido, un ruego, es cuando tu negocio, tu empresa está a punto de la quiebra. O cuando no tienes qué cenar, que pudiste desayunar pero no tienes para el almuerzo y no tienes para la cena. Una oración de ruego, así como de este hombre, este oficial del rey, desesperado, es cuando un ministerio o un liderazgo está a punto de renunciar y dejarlo todo por los problemas, por las dificultades. Oraciones de ruego, de intercesión, es cuando padres no tienen finanzas y piensan en abandonar sus hijos y su familia para un futuro mejor. Cuando estás en esta situación, estás en ese punto de desesperación, tenemos que acudir a Cristo. Él entendió, Cristo está en Caná de Galilea. Yo tengo que moverme donde está mi solución, yo tengo que moverme donde está mi sanador, yo tengo que moverme donde está mi respuesta. Entonces, si nosotros estamos en esa situación de problemas financieros, problemas familiares, problemas en el liderazgo, problemas espirituales, nosotros somos los que tenemos que movernos a buscar a Dios, porque solamente en Dios está la solución. ¿Están aquí? Él se movió no importando la distancia, él buscó la palabra. Entonces a veces nosotros estamos en situaciones
en difíciles. Y nos quedamos en casa, no queremos ir a la iglesia sin entender que cuando venimos a la iglesia, Cristo está en este lugar. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús está en medio de ellos. No queremos escuchar la palabra que puede romper ese problema, que puede romper esa tribulación. Nos quedamos estáticos. Debemos ser gente de fe. Debemos movernos a buscar a Dios. Debemos movernos a buscar a Dios en oración y a recibir la palabra que nos va a liberar de las ruinas de la enfermedad. Por eso declaro, levanta sus 2 manos, declaro proféticamente que esta palabra se te va a revelar en el nombre de Jesús. La gente no tiene que estar detrás tuyo para que te congregues. A partir de hoy tú vas a ser como el oficial del rey. Te vas a mover a buscar a Cristo. Te vas a mover en oración. Te vas a mover a buscar la palabra que tú necesitas aquí en la iglesia. ¿Cuántos pueden gritar? Pueden fuerte al rey. El hambre por Dios hace que la gente se mueva de donde sea. Testimonio de gente que vive en la montaña, tiene la iglesia como a 4 horas y se van a pie. Salen a las 4 de la mañana, llegan a las 8 contentos recibiendo la palabra. El apóstol Danilo nos comentó de una persona que vive en el 26 en la Pica Pica y se venía a pie ahí a la entrada de la Razula donde está para congregarse. Y nosotros somos cifrinos. Si no nos va a buscar, en un carro, no venimos. No, cristianos, como dice el apóstol Raúl Ávila, cristianos frágiles, con médula de pollo que se parte. No podemos ser así, que nos tenga que estar buscando para venir a la iglesia, que nos tenga que estar en la semana visitando como 5 veces. Tienes que ir a la iglesia, y ya el sábado vas reaccionando. Ay, creo que tengo que ir a la iglesia, y llamas al líder. Si no me buscan, no voy. No, sin vergüenza. No podemos ser así. Dile a la persona que tiene, déjala ya la comodidad y empieza a moverte tú. Si no te buscan bien, ven a la iglesia, que el beneficiado de venir a la iglesia no es la iglesia, eres tú que vas a recibir la palabra que te va a sanar y que te va a liberar. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al rey? El oficial del rey tiene su hijo a punto de morir. Él no iba a llamar al Señor, Señor, ven. No, él se movió. Él buscó. Señor está allá, yo voy para allá. Porque en Jesús está mi solución. Entonces no importa dónde vivas. Cuando usted sabe que aquí hay una palabra de revelación y de poder, tú vas a venir de donde sea a escuchar esa palabra que te va a liberar y que te va a sanar. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Entonces el oficial del rey, después que llegó a ese lugar, quería que Jesús lo acompañara, porque él había oído que Jesús había sanado a muchas personas. Él había escuchado de la señal y del prodigio de haber transformado el agua en vino. Por eso Jesús en Juan capítulo 4 verso 48, entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, por favor, ven que mi hijo está muriendo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra. El Señor Jesús, pónganme atención aquí, el Señor Jesús le enseñó al oficial del rey que su fe no debía ser puesta en una señal, sino en la palabra. Por eso que aunque el rey le dijo que lo acompañara a su casa, el Señor no quiso ir. El Señor le dio una palabra: vete que tu hijo vive. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque hay personas que creen en Cristo porque Dios le hizo un milagro, porque Dios le sanó, porque Dios le hizo un favor. Pero si la persona depende totalmente de una señal o de un milagro para creer, su fe es de corta duración.
Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra. La fe no viene por ver un milagro. Levante sus dos manos. Diga conmigo, la fe viene por el oír la palabra, no por ver un milagro. Hay gente, y tenemos más de 20 años en el ministerio, nosotros hemos visto gente que estaba moribunda, que fueron sanados de cáncer, y después que fueron sanados, tuvieron un pequeño tiempo en la iglesia y luego se fueron. Porque vinieron a buscar a Dios solamente por su sanidad, pero no creyeron la palabra. Un ejemplo, pónganme atención, el pueblo de Israel. Dios envió señales, prodigios, juicios contra la nación de Israel. Dios abrió el mar rojo. Dios le dio maná del cielo. Dios le dio codornices. Vieron una columna de fuego en las noches que lo guardaba del frío. Una columna de nube que lo guardaba del sol. Milagros, lo vieron. Vieron a la gloria de Dios, vieron el rostro de Moisés resplandeciente por la gloria de Dios, y a pesar de todos los milagros que vieron, siguieron incrédulos. Todos los milagros que Jesús hizo, que dijo el apóstol Juan, que si se escribiera todos los libros, no cabrían los libros de todos los milagros, sanidades, prodigios que Jesús hizo. Caminó sobre las aguas, tantos milagros, multiplicó los panes y los peces. Y cuando dijeron al pueblo, ¿a quién van a escoger? ¿A Barrabás o a Jesús? Escogieron a Barrabás. Entonces, ver un milagro no te asegura que creas. Lo que fundamenta nuestra fe es esto: escuchar la palabra. Por eso las tinieblas te distraen, las tinieblas quieren poner sueño, las tinieblas te quieren robar la palabra, porque la alabanza de oración, amén, está bien, la presencia de Dios, la gloria de Dios, pero hay algo en la palabra que te libera, hay algo en la palabra que te sana, hay algo en la palabra que te activa. ¿Cuántos dicen amén? Y yo declaro que esta iglesia es fundamentada por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a aplaudir fuerte al Rey de Gloria. Aplaude fuerte al Rey. Maravilloso Dios. La fe puesta en un milagro y no en la palabra viva es un gran error. Y no con esto estoy diciendo que yo no creo en los milagros. Dios es el mismo ayer, de hoy, por todos los siglos. Dios sana, Dios libera, Dios manifiesta poder. Pero aunque Dios no lo haga, yo sigo creyendo en Él. Aunque yo no vea nada, yo sigo creyendo en Él. Porque yo no ando por vista, yo ando por fe. Fe en lo que Dios dice. Por esa razón Jesús le dijo en Juan 4, verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Necesitamos, ayúdame José, necesitamos una generación, levante sus dos manos, yo conmigo, necesitamos una generación que crea la palabra del Señor. Que crea lo que Dios está diciendo a través de su ministro. Que no se deje guiar por la apariencia. Que no se deje guiar por lo que siente, por lo que ve, por los rumores, por lo que escucha. Vámonos, y el último que se quede en Venezuela que apague la luz. Escucha bien, Dios no va a permitir que la luz que está en Venezuela nadie la apague. Y nosotros estamos aquí, nosotros hemos tenido la oportunidad de irnos, cuando fuimos a Colombia me tenían una agenda de un año para predicar en diferentes lugares, pero yo no me dejo guiar por lo que veo, me dejo guiar por lo que Dios dice. Necesitamos esto porque usted debe entender algo: la fe contradice totalmente lo que tú sientes.
No, sigue tu corazón. Tu corazón es malo y perverso. Todos los malos pensamientos provienen del corazón. Yo no me dejo guiar por mi corazón. Yo me dejo guiar por la fe en la palabra del Señor. Porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si lo creo, Dios lo va a hacer. O sea, a veces Dios te puede decir, vas a prosperar, y sientes que todo se te cierra en tu vida. Y como que hay una oposición, todo lo contrario a lo que dice la palabra se te está sucediendo. Eso es normal. Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado, y se levantó una tempestad. Dios te dice una palabra de prosperidad, el diablo va a querer robarte esa palabra. ¿Con qué? Atacando tus finanzas. Pero el secreto es permanecer. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y en el momento que tú resistes y permaneces, la escasez se va y lo que Dios dijo se va a cumplir. Vamos a aplaudir fuerte. Vamos a aplaudir fuerte. Aplaude fuerte al Rey de Gloria. Dale esa alabanza al Rey en esta hora. Hay un proceso desde que Dios te da la palabra. Hay un trayecto hasta el cumplimiento. Jesús le dijo al oficial, tu hijo vive. Él creyó la palabra, iba por el camino. ¿Qué pensamiento le habrán venido a ese oficial del rey? Creo la palabra, pero realmente cuando llegue a mi casa hallaré a mi hijo vivo. Echo fuera ese pensamiento. Yo creo lo que Jesús dice. Me siento desesperado. De repente dijo el oficial, me siento desesperado, asustado. Mi hijo vivirá. Se cumplirá la palabra que el Señor dijo. Me siento atribulado, tengo sentimientos encontrados, tengo pensamientos que me atacan. Fuera esos pensamientos, fuera esos sentimientos. Yo creo la palabra. Cuando él llegó, le dieron las buenas noticias. Tu hijo vive. Y él dijo, qué alivio. ¿A qué hora fue? A las 7. Fue la hora que Jesús me dio la palabra. Mi hijo vive, porque hay un trecho entre lo que Dios dice y cuando se cumple esa palabra. Y ese proceso a veces es fuerte, a veces nosotros soltamos la palabra, a veces nosotros no creemos, pero tenemos que permanecer hasta el final, porque lo que Dios dijo a favor de tu vida, lo que Dios dijo a favor de tu familia, se va a cumplir, porque se va a cumplir. Lo que Dios dijo sobre Venezuela, no importa que haya comentarios, no importa que haya apagones, no importa lo que sea, vamos a seguir creyendo, porque viene un gran avivamiento sobre Venezuela y nosotros vamos a ser los protagonistas de esto. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Juan 4:51 dice, ya cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Porque cuando nosotros vencemos nuestros pensamientos, vencemos nuestros sentimientos y declaramos la palabra, lo que vamos a tener es buenas noticias. Levante sus dos manos. Por eso yo declaro proféticamente, en fe en esta palabra, que este mes vamos a recibir las buenas noticias de Dios. Vamos a recibir, escúchame, toda palabra, todo sueño, toda supuesta profecía de destrucción, eso es mentira, eso cae en el nombre
nombre de Jesús, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. A veces el diablo pone sueños perversos, cosas perversas para robarnos las buenas noticias del Señor. Pero en este mes de septiembre, yo como apóstol, yo declaro y yo decreto proféticamente que lo que vamos a recibir es buenas noticias del Señor. ¿Cuántos pueden gritar fuerte al Señor? Grita en esta hora, aplaude, celebra esta palabra. Yo quiero que saque su celular en este momento, no hace un acto profético. Saque su celular, levántelo. Levante ahora, levante ese celular. Ponga ahí una luz ahí en ese celular y diga conmigo: en este mes de septiembre, lo que vamos a recibir son WhatsApp de buenas noticias, son mensajes de texto de buenas noticias. Lo que voy a recibir es la llamada de bendición, de que el trabajo es mío, el negocio es mío, la empresa es mía, la puerta se ha abierto a favor de nuestras vidas. A ver, grite y aplaude fuerte al Señor. Sacuden sus celulares en esta hora. Vamos a recibir las buenas nuevas del Señor. Salte, alabe al Rey en esta hora. Aleluya, declaro en fe por la palabra que recibimos sanidad de enfermedad y la opresión de las tinieblas se va en el nombre de Jesús. Si tu matrimonio estaba a punto de morir, hoy resucita tu matrimonio. Si tu negocio estaba a punto de morir, hoy vive tu negocio, hoy vive tu familia, hoy vive tu liderazgo, hoy vive tu sueño. La palabra del Señor se cumple a favor de nuestras vidas. Grite y aplaude fuerte al Señor. Aplaude, aplaude, grita, grita en esta hora. Venezuela está a punto de morir, pero Venezuela vive. Venezuela vive. Oh, septiembre será el mes. Ahí bata su celular y diga conmigo: septiembre será el mes donde Dios nos libera de la ruina, nos libera de la escasez. Lo que estaba retenido se suelta. Diga conmigo: septiembre es el mes donde Dios nos libera de la enfermedad. Veremos buenas noticias de crecimiento, de multiplicación. Profetizo que tendremos que hacer 4 o 5 servicios. Lo que estaba retenido para la Nueva Jerusalén se suelta en el nombre de Jesús. En la hora, dice la palabra del Señor, y el Padre entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. 11:38 minutos, ya tu problema fue resuelto. Ya tu deuda fue cancelada. Y tú vas a decir: ¿cuándo me dieron la noticia? Y ahí en el WhatsApp va a aparecer 11:38 minutos. Tu deuda está cancelada. El crédito ha sido aprobado. Las puertas que estaban cerradas ya se te han abierto. En esta misma hora has recibido sanidad. En esta misma hora has recibido salvación. En esta misma hora has recibido tu milagro. Grite y aplaude fuerte al Rey de Gloria. ¡Aleluya! ¡Oh, levante sus 2 manos! Dice la palabra del Señor: el Padre
entonces entendió que aquella hora Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él. Levante sus dos manos y diga conmigo: y creyó él y toda su casa. Levante su celular, levante sus dos manos. La palabra libera a nuestra familia de la opresión. La palabra sana a nuestra familia de toda enfermedad. Si tú dejaste un hijo, un esposo, una esposa en tu casa y no pudo venir porque estaba enfermo, hoy Dios lo levanta en el nombre de Jesús. Dios te libera a tu familia de la ruina, libera a tu familia de la escasez. Dios te rescata de la destrucción. En este mes vamos a ver familias completas siendo salvas. Dios ha levantado este ministerio como un ministerio de familia. Las familias serán tocadas, las familias serán ministradas por el poder de Dios. Ven, Espíritu de Dios, manifiéstate sobre este lugar, irrumpe en este lugar, Señor. Abre las lenguas del Espíritu. Adora a tu Dios en esta hora. Cree la palabra. Cree la palabra del Señor. Dile: yo creo la palabra del Señor. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Ahí con los celulares. Mata sus celulares. La oscuridad se va a